Qué bueno es Dios que nos permite, hermanos, una vez más, hermanos, estar en su templo, celebrando una fiesta, hermanos, todos juntos, con un mismo sentir, con un mismo amor y un mismo deseo, hermanos, y con un mismo propósito, estar aquí todos juntos, hermanos, y es para adorar y alabar a nuestro Dios. Gracias al Señor, hermanos, que nos ha permitido este tiempo. Así es. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pónganse de pie y vamos a decirle al Señor, Padre que estás en los cielos. Amado Jesús, esta noche, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Padre. Y esta vez, bendito Dios, para darle gracias, Señor, por su hermoso privilegio, Padre, que nos ha dado a cada uno de nosotros estar en este lugar, bendito Dios. Cada uno de nosotros, Señor, debemos de estar contentos, alegres, bendito Dios, porque usted nos ha permitido, Señor, estar en este templo, Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por cada bendición que hemos recibido, Señor, hasta este momento. Gracias, bendito Dios, porque usted me ha permitido, Señor, este grande privilegio, Padre, de estar en este lugar una vez más para predicar su palabra, bendito Dios. Le ruego en el nombre poderoso de Jesús que sea usted, Señor, tomando el control de mi vida, que sea usted, bendito Dios, hablando a su pueblo. Padre, usa, Señor, usa mi vida, bendito Dios, conforme a su misericordia, Padre, y que todo, Señor, lo que hagamos en este lugar, Señor, sea para honra y gloria de su santo nombre, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias le damos hoy, Señor. Amén. Y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, y vamos a buscar allí 1 de Corintios, capítulo 11, hermanos, versículo 2 y 3. Vamos a leer, hermanos, 1 de Corintios 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios, lo tenemos todos. Versículo 2 dice, hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Siéntese, amada iglesia. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermanos, y vamos a estar meditando, hermanos, bajo el tema el orden de Dios. Sabemos, hermanos, que al Dios que adoramos es un Dios de orden, es un Dios que ha hecho todas las cosas, hermanos, en orden, no ha hecho nada fuera de orden, hermano. Todo Él lo hizo ordenadamente. Desde el principio vemos, hermanos, que Él fue creando todas las cosas en orden, hermanos. Y es por eso, hermanos, que usted y yo como pueblo, como hijos de Dios, debemos también ser ordenados en nuestra vida cristiana. Tenemos que tener un orden, hermanos, porque Dios lo ha establecido. Y hermanos, desde que el pecado hizo su aparición en el mundo, hermanos, hubo necesidad de que Dios, hermanos, estableciera autoridades a fin de refrenar la maldad humana. Es así, hermanos, como existen los gobiernos y las naciones, los gobiernos de las naciones, los magistrados, etcétera, etcétera. Pero también dentro del hogar, hermano, Dios ha establecido una jerarquía de autoridad que debe ser, hermanos, respetada. Cuando el hombre, hermanos, reconoce y honra el orden de Dios, las cosas alcanzan su verdadera funcionalidad y hermanos, y redundan en su provecho personal. Cuando el hombre, hermanos, reconoce, cuando nosotros reconocemos, hermanos, el orden de Dios, hermanos, todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos, va a tener un buen provecho
para nosotros mismos. Amén. Pero cuando nosotros no reconocemos ese orden, cuando nosotros queremos vivir o decidimos vivir una vida, hermanos, conforme a nuestra propia voluntad, es ahí, hermanos, donde todo nos va a ir mal. Nada, hermanos, va a salir bien a favor nuestro. Todo, hermanos, va a ser diferente, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que conozcamos, hermanos, y que reconozcamos, más bien dicho, hermanos, el orden de Dios. Pablo, hermanos, comienza hablando acerca, hermanos, hace énfasis, hermanos, Pablo, acerca de la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Hablando, hermanos, conforme al hogar, conforme al matrimonio, hermanos, conforme dentro de una familia, hermanos, ¿quién es la cabeza? Y Pablo dice, hermanos, que la cabeza de la mujer es el hombre. Por lo tanto, hermanos, si el hombre es la cabeza de la mujer, entonces, hermanos, por ende entendemos que la mujer, hermanos, debe de sujetarse a la autoridad del hombre. Amén. Amén. Debe de sujetarse la mujer, hermanos, a la autoridad del hombre, pero, hermanos, no sujetarse en un sentido, hermanos, que porque el hombre es la cabeza del hogar, el hombre va a venir a hacer lo que él quiera. No, se va a venir a sujetar la mujer, hermanos, al hombre, a la autoridad del hombre, si este hombre, hermanos, en verdad ha reconocido el orden de Dios. Amén. Porque si hemos reconocido el orden de Dios, entonces vamos a ejercer esa autoridad en el hogar, en el matrimonio, hermanos, de una forma ordenada y correcta delante de Dios. No vamos a venir a ejercer esa autoridad, hermanos, desordenadamente. No, si nosotros como hombres, como siendo la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer, hermanos, tenemos que hacer las cosas bien como Dios quiere que las hagamos, hermanos, y de ahí, hermanos, parte, hermanos, la responsabilidad del hombre, hermanos, en el hogar. El hombre tiene que ser, como hombres, nosotros como cabezas de hogar, tenemos que ser, hermanos, responsables en el hogar y en todas las áreas del hogar. Tenemos que tener esa responsabilidad. Pero si nosotros no tenemos responsabilidad en el hogar, no somos responsables, entonces, ¿cómo queremos, hermanos, que la mujer se sujete a nosotros? No se puede, hermano. Porque debemos de ser nosotros el ejemplo, debemos de ser nosotros, hermanos, a quien ellos vean, a quien ellos sigan, hermanos. Por ejemplo, nosotros en el camino del Evangelio, hermanos, tomamos ejemplo, hermanos, de aquellas personas que están, hermanos, que son bien usadas de parte de Dios. Y nos apegamos a aquellos que saben más de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que nos enseñen, para aprender de ellos, hermanos. De igual manera, como cabeza de hogar, tenemos que hacer lo mismo. Ser ejemplo en la casa. Ejercer la autoridad, hermanos, pero con ejemplos. Ejercer la autoridad, hermanos, pero cumpliendo nuestras responsabilidades dentro del hogar. Así es. Pero aún así, hermanos, ahí se dan casos, hermanos, que aún así, ejerciendo esa autoridad como debe de ser, cumpliendo con nuestros deberes, hermanos, dentro del hogar, hermanos, se dan casos, hermanos, que la mujer siempre tiene rebeldía. Ay, Señor. Pero a veces, hermanos, se da eso, hermanos. Pero también, hermanos, hay que ver, hermanos, la raíz de donde viene eso. Amén. Así es. Porque muchas veces, a veces nosotros podemos cometer un error y también no nos acordamos de eso. Ay. Y es ahí donde viene a surgir, hermanos, que a veces se dan esos problemas, esos problemitas en el hogar. Pero para que esto no se dé, debemos de estar nosotros, hermanos, bien agarrados de la mano de Dios. Tenemos que ser ejemplo, hermanos, en el cristianismo, en el evangelio. Si decimos que somos hijos de Dios, hermanos, debemos de vivir como tal. Amén. Así es. Debemos de vivir, hermanos, como tal, como hijos de Dios que somos, sin desorden alguno, hermano. Amén. Y ejerciendo siempre nuestras responsabilidades. Por eso Pablo dijo, hermanos, que la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer es el hombre. Sí, Señor. Y ahí hay unos versículos, hermanos, que vamos a leer
allá en Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. O sea, tiene que obedecerle a su esposo, tiene que obedecerle a su marido. Pero para que haya desobediencia, hermanos, de la mujer al marido, también el marido tiene que cumplir. Así es, amén. Amén. Así es, Claro. Tiene que Señor, cumplir. gracias. Porque si no cumple, hermanos, entonces ahí hay desigualdad. Y entonces no hay cumplimiento de la otra parte. Porque es necesario, hermanos, que si ejercemos la autoridad, ahí tenemos que cumplir. Aleluya. No podemos pedir nosotros algo que no hayamos cumplido. Si no hemos cumplido, no vamos a pedir que nos cumplan. Amén. No se puede. Así es. Porque eso tiene que ser también correcto, hermano. Tiene que ser bien ejercida esa autoridad. Vamos a leer también, hermanos, Efesios 5:22. Y dice, hermanos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Oiga, como al Señor. Aquí está hablando, hermanos, que van a estar sujetas las casadas a su marido como al Señor. O sea, tenemos nosotros como maridos, hermanos, estar bien firmes en el Señor y dar el ejemplo a la casa, al hogar, hermanos, a la esposa, a los hijos, y demostrar verdaderamente que sí somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Y así ella se va a sujetar a nosotros, hermanos, como sujetándose al Señor, como lo que dice Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3, 23, 24, parece que dice, hermanos, que si le vamos a servir, sirvámosle, hermanos, al Señor, como que sea al Señor le vamos a estar sirviendo. Y en realidad, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Amén, Amén. así es. No lo hacemos para nuestros propios placeres. Dice, hermano, versículo 23, leímos Efesios 5:22, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así, hermanos, dice, hermanos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, amén. Usted y yo como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? Entonces, Él es nuestro Salvador. Él nos ha salvado, hermanos, de una condenación eterna a la cual, hermanos, estábamos destinados. Señor, aleluya. Estábamos destinados, hermanos, a ser condenados. Sí. Pero gracias al amor de Dios, envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para que usted y yo hoy tengamos vida. Amén, gloria a Ahora Dios. hemos sido salvos, hermanos, por la gracia de nuestro Dios. Precioso. Aún no teniendo méritos, hermanos, pero la gracia de Dios nos ha salvado. Amén, Le da gloria. gracias al Señor por ello. Aleluya. Se alegra por eso. Sí, Señor, aleluya. A veces, hermanos, se escucha como que si lo que estamos hablando, hermanos, como que no llena de gozo al pueblo del Señor, ¿verdad? Como que no está muy convencido que en realidad Cristo es nuestro Salvador. Aleluya. Dice, hermanos, primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ahí también hay algo que ustedes como esposa deben hacer, hermano. Hay algo para ustedes aquí, y eso ustedes lo tienen que hacer. Tienen que vivir también, hermanos, delante de toda la gente. Tienen que vivir para Cristo. Tienen que vivir para el Señor, tienen que dar un ejemplo, tienen que dar un buen testimonio, porque a venida de su testimonio va a poder ganar almas para el Señor. Sin necesidad, dice la palabra, que usted hable, que usted les predique, solamente van a ver su comportamiento y ellos van a convencerse que verdaderamente usted es una hija de Dios. Gloria a Dios. Pero
Tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Amén. Porque si no dan ejemplo, hermanos, entonces ahí va a quedar en deuda la hermana, ¿verdad? Porque dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados. Aquellos que no creen, hermanos, en Cristo. Hay muchos que no creen al Señor. Hay muchos que no creen en Cristo, hermanos. Y más si nosotros, diciendo que somos cristianos, vivimos una vida allá afuera en desorden, una vida, hermanos, que da un mal testimonio. Aquellas personas que no quieren creer al Señor, no van a creer, hermanos. Debemos de dar un buen testimonio, debemos de caminar, hermanos, firmes allá afuera. Así es. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque nuestro testimonio es de un gran valor, hermanos. Nuestro testimonio pesa allá afuera, hermanos. Cómo usted se comporte, hermanos, siendo hija de Dios. Pesa eso, hermanos. Así es que dice, para los que también dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Tienen que tener una buena conducta, hermanos. Nosotros como cabeza de hogar tenemos responsabilidad que cumplir, pero también hay responsabilidades en ustedes. Amén, así es, Señor. Y es eso, hermano. Sí, Señor. Usted tiene que caminar bien, hermano. Tiene que dar a conocer que Cristo vive en usted. Amén, aleluya. Porque es bonito cantar, ¿verdad? Ya lo vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero el problema es que si eso es verdad, si lo decimos solo por decirlo, o lo decimos de todo nuestro corazón, de adentro, sale esa palabra, decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero eso tenemos que demostrarlo. Amén, así es. Eso no es solo de hablarlo, Sí, Señor. tenemos que darlo a conocer a los demás, aquellos que no conocen de Dios, Cierto. hermano, para que ellos vengan conociendo a nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Vámonos a lo que dice Pablo, hermanos, en el versículo, siempre el versículo 3 vamos a estar leyendo, hermanos, y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Dice, hermano, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de todo varón. El hecho de que el hombre sea cabeza del hogar no significa que va a ser libre de hacer lo que mejor le parezca, ya que también Pablo afirma que Cristo es la cabeza de todo varón. El que seamos cabeza, hermanos, del hogar no significa que vamos a hacer todo lo que mejor nos parezca, sino que tenemos que vivir, hermanos, conforme la voluntad de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Cristo. Vamos a obedecer esta palabra, que esta palabra está escrita aquí, hermano, pero no está escrita solo por estar escrita. Tenemos que leerla, tenemos que vivir esta palabra. Amén. Porque si no la vivimos, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Así es. Estamos perdiendo el tiempo aquí y el tiempo es corto, hermano. Tenemos que aprovecharlo para que alcancemos, hermanos, lo que Él quiere que alcancemos. Porque si no, hermanos, estamos perdiendo el tiempo si no vivimos esta palabra. La leemos, la escuchamos, hermanos, y se la podemos recitar a alguien, pero no la vivimos. De nada nos sirve. Así es, amén. Tenemos que vivirla. Amén, así es. Y eso, hermanos, es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, que Cristo es la cabeza del varón. Leamos Efesios 1:22. Y sometido, dice, todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23 dice, hermanos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice, hermanos, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Quién llena todo en su vida? ¿Quién llena todo en mi vida, hermanos? Es Cristo.
Cristo llena todo Así en es. nosotros, hermanos. Sí, Señor. Hay muchas personas allá afuera que no se llenan con nada y andan buscando, hermanos, cómo llenar esos vacíos que sienten en su vida, hermanos, pero nunca, jamás lo van a llenar. ¿Por qué, hermanos? Porque esos vacíos no se llenan con los vicios, esos vacíos no se llenan con el licor, no se llenan, hermanos, con las bebidas. Ese vacío, hermanos, solo lo puede llenar Cristo. Amén. Así Así es. es. Sí, porque sin Cristo no somos nada. Amén. No. Así es. Sin Cristo nuestra vida, hermanos, está vacía. Amén. Sentido. No hay nada en nosotros Sí, si Señor. Cristo no está en nosotros. Así es. Es necesario, hermanos, venir al Señor para que todos esos vacíos se llenen en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque si no venimos a Cristo, seguimos vacíos, hermanos. Y muchos podemos estar aquí y podemos estar vacíos. Muchos podemos estar aquí, hermanos, pero podemos estar vacíos. Jesús amado. Pero es necesario, hermanos, que nos llenemos de Cristo. Amén. Es necesario, hermanos, que busquemos llenarnos del Señor, hermanos. Porque muchos podemos estar en este lugar hoy, esta noche, y podemos estar hasta gritando, aleluya, gloria a Dios. Jesús Pero amado. podemos estar vacíos, hermanos. Ajá. Al salir de este lugar, seguimos siendo los mismos. Señor bendito, ayúdanos. Somos aquí, gritamos, aquí nos gozamos, hermanos, pero allá afuera, hermanos, hacemos lo contrario. Señor. Entonces eso significa que estamos vacíos. Oh, Señor Que mío. no hemos sido llenos, hermanos. ¿Por qué no hemos sido llenos? Porque muchas veces no nos queremos rendir de todo corazón a Cristo. Cristo. Como decía mi hermano Juan, el apóstol Juan estaba recostado al Señor, ¿verdad? Él estaba, hermano, de todo corazón estaba con el Señor. Pero nosotros estamos lejos de Dios, ¿verdad? Muchas veces estamos lejos del Señor, hermanos. Es necesario, hermano, para que esos vacíos se llenen en nuestra vida, es necesario estar cerca de Dios. Gloria a Dios. Porque si no, hermanos, siempre vamos a estar vacíos y siempre vamos a hallar problemas, hermano. Siempre van a haber dificultades en nuestra vida. Siempre vamos a estar insatisfechos. Nunca vamos a estar, hermanos, satisfechos. Porque nunca vamos a llenar esos vacíos. Allá afuera, hermanos, de todo le pueden dar a usted para llenar esos vacíos. Pero no van a ser llenos. No van a poder llenarse, hermanos. Porque esos vacíos no son de vicios. Esos vacíos es la necesidad de Cristo en nuestra vida, hermanos. Ese vacío es la necesidad de Dios. Señor, así es. Que Dios nos tome. Esa es la necesidad. Ese es ese vacío, hermanos. Así que hay que entender eso. Hay que comprender eso, hermanos. Que ese vacío no es otra cosa más que Cristo falta en nosotros. Así es. Esa es la falta de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Por eso, hermanos, cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos que queremos flaquear, hermanos, busquemos más de Dios. Así es. Busquemos más del Señor, hermanos. Acerquémonos más a Dios, pero muchas veces hacemos lo contrario. Cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que estamos flaqueando, es cuando menos venimos a la iglesia. Amén. Así es. Es cuando menos buscamos de Dios. Sí. Y eso es lo contrario, hermano. Sí. Dios no quiere que usted se aleje, que yo me aleje. Dios quiere que nos acerquemos más. Así es, así Mi es. hermano comentaba el versículo que dice: venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que quiere Dios. Que usted y yo, hermano, cuando estamos mal, pecamos al Señor. Amén. Más nos acerquemos a Él, Señor. porque Él es el que nos va a ayudar. Así es. Nadie nos va a ayudar allá afuera, hermano. Ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni nadie que está al lado de nosotros nos puede ayudar. Porque esa ayuda que necesitamos no es una ayuda humana, sino una ayuda espiritual. Así es. Eso necesitamos nosotros cuando estamos sintiendo esas flaquezas, hermanos, esas debilidades, hermanos. En nosotros es necesario, hermanos, que busquemos de Dios. Amén. Aleluya. No nos alejemos del Señor, hermanos. Señor. Acerquémonos más al Señor para que podamos, hermanos, tener una vida plena, hermanos. Una vida sin vacíos. Una vida llena, hermanos, pero llena del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, hermanos, también Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el principio, hermanos, y Él es el primogénito de Dios, hermanos. Pero dice, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo usted y yo, hermanos, tengamos esa llenura que necesitamos. Hermanos, por eso es que Él es, hermanos, la cabeza de la iglesia. La iglesia, nos regimos como iglesia, hermanos, en Cristo Jesús. Él es, hermanos, quien lleva nuestra dirección. Amén. Él es quien nos va guiando, hermanos. No somos nosotros que tomamos la decisión de ir allá o de ir acá. Es Cristo, hermanos. Y en Él debemos de confiar nosotros. No tomar decisiones a la carrera. No tomar decisiones a la rápida, hermano. Que yo voy a hacer esto. No. Pensemos primero. Preguntémosle al Señor si Él quiere, hermano. Si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque Él es la cabeza de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, las decisiones que tomemos tienen que ser tomadas, pero antes preguntarle al Señor. Antes hablar con Dios, para que nos vaya bien en la vida. Porque si no, hermanos, nos va a salir mal todo. Así es. Y ahí es el problema que podemos tener, hermanos, nosotros. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, dice el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aleluya. Dios es la cabeza de Cristo. Dios el Padre, hermanos, es la cabeza de Cristo. Pero veamos algo, hermanos, todavía de la cabeza de Cristo, de Dios. Veamos, vamos a ver algo, hermanos, que esto está en toda la palabra, hermanos, y lo vamos a ver, hermanos, que Cristo, hermanos, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo Dios, hermanos, Cristo, hermanos, Él, hermanos, no tomó decisiones por sí mismo. Vemos, hermanos, en la palabra de Dios, si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que allí, hermanos, vemos que Cristo Jesús, hermanos, fue obediente a su Padre. Fue obediente, hermanos, a Dios, aún Él siendo Dios, hermanos. Él no tomó decisiones por sí mismo. Él siempre, hermanos, se apegó, hermanos, a la voluntad de su Padre. Y Él cumplió, hermanos, el propósito por el cual había sido enviado a la tierra. Y lo cumplió, hermanos, sin ninguna murmuración, hermanos. Sin decir, hermanos, ¿por qué me han mandado a mí? No, hermanos. Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? Que si Cristo fue obediente con Dios, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos ser obedientes con Él? ¿Por qué nosotros somos desobedientes? ¿Por qué nosotros muchas veces, hermanos, en vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo? ¿Por qué será? Pues por la misma razón, hermanos, porque muchas veces nos descuidamos espiritualmente. Nos descuidamos espiritualmente y es ahí, hermanos, donde el enemigo aprovecha y nos hace creer otras cosas. Pero hay que tener eso también en mente, hermanos, que el enemigo trabaja y trabaja fino y es problema y nos puede ocasionar problemas, hermanos, a nuestra vida. Fíjense, hermanos, que hay un versículo, hermanos, en Josué, vamos a leer Josué 1:8. Miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que es necesario, hermanos, que
que esta palabra no se aparte de nosotros. Es necesario, hermano, porque ¿para qué no se debe de apartar o por qué no se debe de apartar esta palabra de nosotros? Para que todo nos vaya bien, hermanos. Si esta palabra se aparta de nosotros o nosotros la apartamos de nosotros, la hacemos a un lado, hermanos, no la leemos, y entonces ahí, hermanos, es donde vamos a fracasar. En todos los aspectos vamos a fracasar, hermanos, como seres humanos vamos a tener que fracasar, porque el que nos ayuda a no fracasar es Dios. Así es. Porque Él nos va iluminando, Él nos va diciendo, hermano, cómo llevar nuestra vida. Dice Deuteronomio 26, capítulo 26, versículo 16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga, Jehová tu Dios te manda hoy, dice, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Tenemos que poner por obra, hermanos, lo que Dios nos está dando. Tenemos que ponerlo por obra, porque si no, hermanos, hemos perdido el tiempo. Y usted y yo no estamos en este lugar para perder el tiempo. No hemos venido a este lugar a perder el tiempo, hermanos. Hemos venido, hermanos, a aprovechar el tiempo, hermanos. A aprovechar la oportunidad que Él nos ha dado hoy, esta noche, hermanos, de poder celebrar esta fiesta juntos. Pero el propósito es, hermano, que usted y yo nos vayamos llenos del Señor. En nuestra casa, una vez más. Que nos vayamos llenos, hermanos. Que no nos vayamos como venimos. Quizás alguno vino algo triste, quizás alguno venía, voy a ir porque si no me van a decir que no vine, pero voy a ir. O sea, venía indispuesto, hermano, pero hoy tiene que salir de aquí dispuesto, hermano, a seguir haciendo la obra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Tiene que salir dispuesto, hermanos, al servicio de Dios. Amén. Porque muchas veces, hermanos, hay servidores que sirven al Señor, pero no de corazón. Y es necesario, hermanos, que como servidores de Dios lo hagamos de todo corazón. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que dice su palabra, que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. De igual manera el servidor tiene que servirle en espíritu y en verdad. Tiene que servirle con todo el corazón, hermano. No dejar nada, hermano, para Él, sino todo para Dios. Recuérdese que Dios quiere lo mejor de usted y de mí. Porque Él nos ha dado todo lo mejor. Él nos ha dado algo que ni usted ni yo hemos podido pagar. Así es. No podíamos, hermanos, pero Él lo hizo por nosotros. Aleluya. Así que Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Así es, Padre glorioso. Veamos que la obediencia a Dios debe ser de todo corazón. Ya leímos de Deuteronomio 26, 16, ¿verdad? La obediencia de todo corazón es el precio del éxito, Josué 1:8. Oiga, y dice, la obediencia mayor que los sacrificios, 1 de Samuel 15, 22. Es donde dice, hermanos, que los sacrificios, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia, hermanos, que los sacrificios. Eso es lo que decía Samuel, en 1 de Samuel 15, 22. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Hermanos, ¿por qué? Es que hay que obedecer a Dios, hermanos. No hay que ser desobedientes, hermanos, porque los desobedientes no le agradan a Dios. Hay que vivir en obediencia a Dios, hermanos. Y obediencia significa, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces podemos decir, hermanos, que somos obedientes, pero muchas veces con nuestros hechos estamos diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo, hermanos. A veces nos piden, haga esto, hermano, no queremos hacerlo. Y eso, hermanos, es desobediencia. Y muchas veces puede decir, sí, pero es que no me lo pidió Dios, sino que el pastor me pidió que hiciera eso. Pues sí, pero ¿y el pastor qué lo ha puesto? Ah, lo ha puesto Dios. El Señor lo ha puesto, hermanos, para que nos dirija, para que nos enderezca este camino que llevamos, hermanos. Porque gracias a los que Él ha levantado, es que usted y yo
vamos caminando. Jesús. Amén. Amén, Padre. Porque nosotros solos no podemos. Así es. Siempre necesitamos algo, hermanos, Sí. alguien que nos ayude. Sí. Y eso lo sabía muy bien Dios. Por eso Él hizo esto. Y Él, hermanos, por eso es que Él, hermanos, se encargó, hermanos, de levantar autoridades, hermanos. Conforme el pecado surgió, Dios levantó autoridades. Así es. Y esas autoridades es las que usted y yo debemos respetar, hermanos, hasta el día de hoy. Y hasta que tengamos vida, hasta que el Señor venga. Amén. Tenemos que respetar, hermanos, esas autoridades que Él ha levantado. Que Él ha puesto delante de nosotros. Porque Él sabía que eran necesarias, hermanos. Porque sin esas autoridades estuviéramos descarriados. Amén. Pero gracias al amor de Dios y a su misericordia es que hoy nosotros podemos caminar firmes delante de Gloria a Dios. Dios, Pero aleluya. Dios, hermanos, quiere la obediencia de todos nosotros. Así como la esposa debe obedecer al esposo, el esposo debe estar sujeto a Cristo Jesús. Sí, Amén. Señor. La esposa se sujeta al hombre y el hombre a Cristo. Y Cristo está sujeto a Al Dios. Padre, sí. Amén. Sí, Señor. Entonces todo, hermanos, es una cadena, hermanos. Pero todo eso se tiene que cumplir. Porque podemos decir, hermanos, sí, que podemos pedir nosotros como cabeza de hogar que nuestras esposas se sujeten a nosotros. Pero, ¿y si estamos dando un mal ejemplo? Ese es el problema, ¿verdad? Ahí va a estar el detalle, hermanos, que no va a haber una obediencia, hermanos. Porque si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, ¿qué esperamos que nos obedezcan a nosotros? Debemos de obedecer a Dios, hermanos, para que todo, hermanos, se vaya cumpliendo conforme a la voluntad de Dios. Todo, hermanos, se necesita un cumplimiento. Todo necesita un cumplimiento. Y todo se necesita hacer conforme el orden de Dios. Así es. Dios no es un Dios de desórdenes. Nosotros somos los desordenados. Así es. Nosotros es que hacemos las cosas al revés, hermanos. Pero Dios todo lo ha hecho perfecto. Amén. Aleluya. Porque Él es un Dios perfecto, hermano. Gloria a Dios. Los imperfectos somos nosotros, que hacemos lo que queremos muchas veces, hermano. Los rebelamos contra la voluntad de Dios. Dios muchas veces, hermano, nos ha llamado la atención y no hemos puesto cuidado, hermanos. Y nos lamentamos cuando ya están los problemas encima. Cuando ya tenemos enfrente, hermanos, los problemas, ahí estamos lamentándonos. Pero si nos fijáramos antes, si escucháramos antes la voz de Dios, hermanos, no llegáramos hasta ese punto, hermano. Porque Dios nos habla a tiempo, porque Él nos ama. Amén. Aleluya. Por eso nos habla a tiempo, Así es. porque Él nos ama y Él no quiere, hermanos, que el mal llegue a nosotros. Aleluya. Por eso es que Él nos ha levantado de donde estábamos. Por eso Él nos ha sacado de ahí, hermanos, y nos ha traído acá a este lugar. Por eso, hermanos, porque Él no quiere el mal para ninguno de nosotros. Él quiere que todos, hermanos, alcancemos la salvación y alcancemos a llegar a la boda del Cordero. Él quiere que estemos allá en ese día, hermanos, que seamos levantados juntamente con Él. Entonces, hermanos, pero para eso, hermanos, debemos de ser obedientes aquí en la tierra. Debemos de vivir en obediencia a Dios. Debemos de aceptar, hermanos, lo que Dios nos dé, hermanos. Debemos de aceptar todo lo que Dios tenga para nosotros. Jesús. El Señor, hermanos, muchas veces nos va a cumplir, hermanos, lo que le pedimos y muchas veces no. Así es. Pero Él sabe por qué, hermanos. Amén. Él conoce de qué tenemos necesidad. Así Él es. conoce todo lo que hay en nuestro Sí, Señor. corazón y en nuestra mente. Amén. Él sabe por qué le estamos pidiendo esto y Él sabe si lo que le está pidiendo es bueno para usted o no. Y por eso muchas veces no se lo va a dar. Si es malo, no se lo va a dar. Cierto. Si eso lo va a corromper, no se lo va a dar. Ahora. Y eso hay que aceptarlo y hay que saberlo, hermano, que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Dios va a obrar conforme a su misericordia. Él no va a obrar, hermano, conforme a su deseo o conforme a mi deseo. No vamos a poder lograr eso, hermanos.
Él siempre lo va a hacer, hermanos, a su misericordia. ¿Y por qué lo va a hacer, hermanos? Porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios soberano, hermanos, y Él hace lo que a Él le place mejor. Señor amado. Amén. Amén. Pero eso debemos de aceptarlo, hermanos, Así es, nosotros. Jesús. Pero muchas veces no queremos aceptarlo. Muchas veces vivimos lamentándonos. Que Dios no me da esto, que Dios no me escuchó esto, que yo le pido esto y no me lo da. No, preguntémosle a Dios por qué no lo da. Ahí deberíamos de ir. Deberíamos de ir más directo a Él, ¿verdad? Preguntarle por qué no nos da eso. A veces estamos en desobediencia y queremos que Dios nos cumpla lo que queremos. Pero eso no es posible, hermano. Porque lo mismo hacemos nosotros o hicimos con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando eran desobedientes, no le dábamos lo que querían. Y ahora Dios con nosotros. Él hace lo mismo. Es que Él es un padre para ustedes y para mí. Amén. Él es un padre, hermanos. Y ante ese padre debemos de doblegarnos nosotros. Amén, aleluya. Como sus hijos, debemos de humillarnos delante de Él. Debemos de aceptar, hermanos, su corrección. Debemos de aceptar, hermanos, todo lo que venga de Dios. Así es, Jesús, precioso. A veces nos van a llegar cosas que no nos gustan. Así Pero es. como es la voluntad de Dios, ¿qué más nos queda? Aceptarlo, Sí, porque Señor. no podemos Y seguir. alegar contra Él. Amén. Él es un Dios soberano, poderoso, y Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Amén. Él sabe, hermanos. Así es que, ¿qué nos queda, hermanos? Ser obedientes, sujetarnos, hermanos, la esposa como esposa, el hombre sujetarse a Dios, para que todo le vaya bien en la vida. Así como Cristo se sujetó a su Padre, así nosotros sujetémonos también. Amén, amén. Cumplamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén, iglesia. Amén. Regalémosle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar, hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por esta palabra. Gracias, bendito Dios, Gracias, Cristo. por esta palabra que usted nos ha enviado, Señor, esta noche. Gracias, amado.